Entonces, vamos a dar inicio con lo de la lección de hoy. Quisiera entonces retomar algunos conceptos, ¿verdad? Entonces, permítanme mostrarles por aquí el open board. Quiero tomarme unos 15 minutos posiblemente para realizar un repaso de algunos conceptos básicos y fundamentales que tenemos que tener en el capítulo 3 de estimación de incertidumbre. Un poquito para ponerlo en contexto histórico, chicos, el tema de estimación de incertidumbre realmente es muy nuevo. Es muy nuevo relativamente, es un tema que se viene desarrollando aproximadamente en forma moderna hasta los años 90. Yo nunca recibí un curso de estimación de incertidumbre cuando era estudiante de universidad realmente, y esto casi que lo aprendí por mi cuenta cuando empecé ya a trabajar en mi vida profesional. Entonces, todo esto realmente es bastante nuevo. Pero, ¿cuál es la idea? Todo, obviamente, todo el material ustedes lo tienen ahí en mediación en el capítulo 3. Pero la idea es esta. Básicamente, cuando uno va a hacer una medición, toda medición, para que pueda ser confiable y para que pueda ser correcta, tiene que estar asociada a una incertidumbre. Si usted no tiene la capacidad de poder asociar una incertidumbre a una medición, lo que usted está midiendo entonces es relativamente incierto. El cómo estimar una incertidumbre implica un proceso en el cual uno debe empezar por generar lo que se conoce como una función de medición o un modelo, ¿verdad? Entonces, creo que eso lo hemos hablado la vez pasada, ¿verdad? La realidad, lo que nosotros llamamos en ingeniería realidad, no es la realidad, son ecuaciones. Y las ecuaciones no son más que un modelo de la realidad, ¿verdad? Entonces, uno utiliza esos modelos de la realidad para aproximar la realidad de lo que usted quiere medir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer estableciendo una función de medición. La función de medición, ¿qué es? Bueno, es una función donde tenemos un mensurando y que depende de una serie, digamos, de variables de entrada, donde esas variables de entrada, pues básicamente uno las mide y cada una de ellas tiene asociada una incertidumbre. Es decir, si yo tengo una variable de entrada de x1, esta tiene asociada una incertidumbre que voy a denominar u de x1, que es una incertidumbre estándar, digámoslo así. La incertidumbre estándar está asociado a lo que denominamos desviación estándar de ese valor. Y así con cada uno de esos valores que nosotros tengamos de cada una de esas incertidumbres. Cada una de esas variables tiene una incertidumbre asociada, incluso hasta la variable, qué sé yo, n, que conforma básicamente el conjunto de variables de las cuales depende mi mensurando. Entonces, yo voy a obtener una incertidumbre del mensurando que de alguna manera va a ser la propagación, va a ser la suma de todas estas incertidumbres que yo tenga aquí. Para poder determinar esa incertidumbre, utilizamos una ley que se llama la ley de propagación de la incertidumbre, que me establece a mí que si yo quiero saber la incertidumbre de un mensurando Y, que depende de esta serie de variables, calculo unas derivadas parciales que se llaman los coeficientes de sensibilidad y multiplico cada incertidumbre por su coeficiente de sensibilidad y hago una suma geométrica, es decir, no es una suma aritmética, sino una suma del promedio geométrico, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los términos que conforman la incertidumbre. Y con esto yo obtengo algo que se denomina la incertidumbre estándar combinada. La incertidumbre estándar combinada, usualmente, pero no siempre, como vamos a ver, uno puede pensar que sigue una distribución normal, donde básicamente tenemos un valor central, que es la media, ¿verdad? Y me define, pues básicamente estos puntos de inflexión, ¿verdad? Donde la distancia que yo tengo entre la media y esos puntos de inflexión, cada una de estas distancias corresponde a esta incertidumbre estándar que yo determiné ahí. Que eso es el significado. La incertidumbre estándar combinada tiene un problema y es que la probabilidad de cobertura que ella alcanza es muy baja. Es decir, cuando usted llega y reporta un mensurando con su respectiva incertidumbre estándar, el valor que vamos a tener en la probabilidad de cobertura ronda el 68%. Entonces, no es un buen estimador de la incertidumbre. Entonces, en la práctica, especialmente en metrología industrial, que es donde está el curso enfocado,
vamos a calcular algo que se conoce como la incertidumbre expandida. ¿Qué es la incertidumbre expandida? Bueno, la incertidumbre expandida es la incertidumbre de planta. Es la que usted utiliza para poder tomar alguna decisión con respecto a una medida. Y la incertidumbre expandida se obtiene tomando la incertidumbre estándar combinada, U de Y, y multiplicándola por esto que se conoce como factor de cobertura. Este es el factor de cobertura. El factor de cobertura depende de algo que se denomina la probabilidad de cobertura. Entonces vamos a ver un momento qué es eso. La probabilidad de cobertura depende de cuánto sea el área que usted quiera abarcar dentro de una distribución normal. O sea, una distribución normal es asintótica tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Entonces, el número de desviaciones estándar que usted quiera alejarse hacia la derecha o hacia la izquierda nos va a dar a nosotros la probabilidad de cobertura. Entonces, para explicarlo gráficamente, chicos, que yo creo que esto es importante. Entonces, vamos a ver, si usted tiene una distribución normal y usted reporta pues la media o el mejor estimador de esa distribución normal con una desviación estándar, nada más. Entonces, ya les dije que la cobertura que usted tendría, o sea, entre mu menos la desviación estándar, que voy a llamarla sigma, y más sigma, si usted toma solo una desviación estándar, el área que estamos abarcando aquí es de un 68.27%. Y eso básicamente decimos que corresponde a un K igual 1 para una distribución normal. ¿Por qué un K igual 1? Porque me estoy alejando una distribución, una desviación estándar hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, elijo en esa misma distribución normal alejarme no una desviación estándar, sino dos desviaciones estándar? Entonces, si yo tengo el valor de la media y me alejo la media más dos desviaciones estándar y menos dos desviaciones estándar, entonces voy a tener una mayor cobertura. ¿Por qué? Porque estoy abarcando un rango más grande. Eso se conoce en estadística como intervalo de confianza. El intervalo de confianza va a ser más amplio y este intervalo de confianza tiene una probabilidad de cobertura mayor. Vamos a decir que ese intervalo de confianza tiene una probabilidad de cobertura de un 95.45%. Eso es lo que típicamente nosotros utilizamos en metrología industrial. Ahora, usted podría alejarse incluso, hacer un caso especial y alejarse de la distribución normal, de la media de la distribución normal, 3 desviaciones estándar. Entonces, si usted tiene aquí, por ejemplo, la distribución normal, usted tiene el valor central, y usted decide alejarse 3 desviaciones estándar, es decir, la media menos 3 desviaciones estándar y la media más 3 desviaciones estándar, entonces aumentamos la probabilidad de cobertura, lógicamente, porque estamos abarcando una mayor área dentro de la curva gaussiana. Cuando hacemos eso y nos alejamos 3 desviaciones estándar, decimos que la probabilidad de cobertura es de un 99.7% aproximadamente. Entonces, por ejemplo, en metrología médica se tiende a utilizar mucho este caso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el 95.45% y la distribución es normal, decimos que el factor de cobertura es K igual 2, pero aquí el factor de cobertura es K igual 3. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significado tiene realmente el factor de cobertura? Bueno, el factor de cobertura básicamente es un factor del número de desviaciones estándar que yo me alejo desde la media para poder ampliar mi intervalo de confianza. Si yo quiero una mayor probabilidad de cobertura, tengo que utilizar un mayor intervalo de confianza y por lo tanto tengo que tener una incertidumbre mayor. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer uso es del caso de 95.45% por una cuestión de convenio, a menos que se indique lo contrario, porque es lo que prácticamente se emplea en metrología industrial, ¿verdad? Ahora, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de que existe una función de medición, hemos hablado de que existe una incertidumbre estándar combinada, no les he dicho cómo obtener estas incertidumbres estándar, ya vamos a hablar. Hemos hablado de que existe también una incertidumbre expandida que se obtiene tomando la incertidumbre estándar combinada y multiplicándola por un factor de cobertura que depende de la probabilidad de cobertura. Pero todavía no hemos hablado cómo obtener estas incertidumbres estándar. Bueno, para obtener esas incertidumbres estándar existen dos métodos.
que depende de la naturaleza de los datos. Está el tipo de evaluación de la incertidumbre, el método de evaluación de la incertidumbre tipo A, donde el método tipo A básicamente se refiere a todas aquellas incertidumbres que nosotros vamos a obtener mediante un análisis estadístico de datos. Entonces, eso implica, por ejemplo, realizar ANOVA, realizar técnica R&R, realizar todo lo que hemos visto en el capítulo anterior. El caso más típico que uno tiene en una incertidumbre de evaluación tipo A es cuando usted tiene un conjunto de datos, por ejemplo, X1, X2, todos tomados en condiciones, digamos, de aleatoriedad. Tenés un conjunto N de datos y a este conjunto N de datos usted le determina un promedio. El promedio básicamente es el mejor estimador de la media, ¿verdad? Pero también le podemos estimar una desviación estándar. A la desviación estándar la vamos a llamar S. Vamos a ponerle por nombre S, ¿verdad? Entonces podemos decir que este promedio, por el simple hecho de sacar un promedio, tiene algo que se conoce como incertidumbre por repetibilidad. La incertidumbre por repetibilidad proviene del hecho de que usted está calculando un promedio de un conjunto de datos. De ahí donde viene, ¿verdad? La incertidumbre por repetibilidad se calcula, la incertidumbre estándar por repetibilidad se calcula tomando la desviación estándar y dividiéndola entre n, raíz de n, que es el número de datos, ¿verdad? Esto ya lo vimos y precisamente esto recibe un nombre, se llama desviación estándar experimental de la media. La desviación estándar experimental de la media es uno de los métodos de evaluación tipo A de incertidumbre que se utiliza para series de datos. Esto se llama entonces desviación estándar experimental de la media. ¿Y qué significado tiene? La desviación estándar experimental de la media está asociada, por decir algo, a una medida de la dispersión del promedio de los datos. Es decir, en el momento en que yo calculo un promedio, yo tengo un mejor estimador del valor central, pero yo tengo una limitación por el tamaño de muestra. De hecho, si ustedes lo ven aquí, para que la incertidumbre por repetibilidad no existiera, tendríamos que tener un tamaño de muestra n igual a infinito y eso es imposible, ¿verdad? Entonces, siempre por la limitación del tamaño de muestra que yo tenga, voy a tener una incertidumbre por repetibilidad. Si aumento el tamaño de muestra, mejora la incertidumbre por repetibilidad en el sentido de que se te va a hacer más pequeña. Ese es el método de evaluación tipo A. Esa es una de las formas de evaluar, digamos, la incertidumbre por el método tipo A. Pero es insuficiente para mucha información que uno se puede encontrar en el tema de incertidumbres. Entonces, existe un tipo de incertidumbre, que es un método de incertidumbre, de estimación de incertidumbre, que se conoce como el método de evaluación de la incertidumbre tipo B. En el método de evaluación de la incertidumbre tipo B, no vamos a hacer un análisis de datos estadístico como este, sino que lo que hacemos es que a cada incertidumbre se le asigna una distribución de probabilidad. Entonces, vamos a hablar de distribuciones de probabilidad. Esas distribuciones de probabilidad que vamos a usar aquí típicamente son las siguientes. Vamos a utilizar, por ejemplo, una distribución que se llama rectangular, no cuadrada. No me pongan eso de cuadrada, ¿verdad? Es rectangular. La distribución rectangular básicamente es una distribución de probabilidad que si usted la graficara tendría esta forma, ¿verdad? Y varía entre un límite inferior que voy a llamarlo A menos y un límite superior que voy a llamarlo A más, ¿verdad? Entonces hay una probabilidad igual de que el evento que yo estoy modelando se encuentre entre A menos y A más. Y entonces, si yo llamo, por ejemplo, voy a denominar a la distancia completa que hay desde A menos y A más como D, si yo la llamo D, entonces yo puedo decir que la desviación estándar de una distribución tipo rectangular es la siguiente. La incertidumbre estándar, voy a llamarla U de X, va a ser D dividido entre raíz de 12. Eso lo pueden demostrar aplicando la definición de desviación estándar para una distribución de probabilidad. No lo voy a ver aquí por razones de tiempo, pero sí es importante que lo revisen por ahí en el material, ¿verdad? Por otro lado, si yo lo que tengo en vez del D es la distancia que hay del centro a cualquiera de los extremos,
voy a llamarla A. Entonces, puedo decir que esto es una distribución rectangular simétrica. Cuando yo tengo una distribución rectangular simétrica, la incertidumbre estándar también se puede calcular como A, pero entre raíz de 3. Entonces, ¿qué es el concepto aquí? Que, digamos, de repente esto parece que son dos fórmulas distintas, pero no es así, porque si el D usted lo sustituye por 2A y el raíz de 12, usted lo extrae, digamos, esto es 4 por 3, extraemos la raíz de 4, que es 2, y cancela el 2, obtiene exactamente la misma relación. Entonces, ¿cuándo divide entre raíz de 3? Cuando usted lo que tiene es el tamaño del semi-intervalo. Pero cuando usted tiene el intervalo completo, desde A menos hasta A más, debe dividir ese intervalo completo entre raíz de 12. ¿Qué tipo de distribuciones, o sea, qué tipo de eventos o qué tipo de efectos pueden modelarse a nivel de incertidumbre con una distribución rectangular? Bueno, la gran mayoría de los eventos que conocemos se pueden modelar con una distribución rectangular. Por mencionarles algunos ejemplos. La resolución de un instrumento se puede modelar mediante una distribución rectangular, porque usted puede decir que oscila entre un valor mínimo y un valor máximo de apreciación. La resolución puede ser tanto en instrumentos digitales, que son los que tienen un indicador, como en instrumentos también analógicos, que son como una regla, por ejemplo. También incertidumbres como la deriva. ¿Qué es la deriva? Es el cambio que va teniendo la indicación de un instrumento a lo largo del tiempo. Eso se llama deriva. Entonces, la deriva, ¿en qué consiste? Por ejemplo, si yo tengo un patrón, vamos a pensar que yo tengo un patrón, el patrón podría ser una pesa, ¿verdad? Y esa pesa, pues, tiene un valor nominal, vamos a decir que está aquí, y van a haber unos límites de control en los cuales yo esperaría que se encuentre el valor del patrón. Entonces, el primer año yo llegué, calibré la pesa, ¿verdad? Ella tiene un valor con su respectiva incertidumbre, ¿verdad? En el año 1, ¿verdad? Pensemos que este es el valor que usted obtuvo en el año 1. Y usted podría decir, bueno, esta corrección que tiene, por decir algo, es de menos 1 miligramo. Pero en el año 2, cuando yo llegué y la calibré el segundo año, resulta que yo llego y realizo la medición y la pesa va a tener un valor de masa menor. Su corrección coincide con el valor de 0. Y puede ser que para el año 3, usted llega y la vuelve a calibrar y el valor que obtiene, más bien le da una corrección de signo positivo. Le da un valor de más 1 miligramo. Y sin caer en necedad, ¿verdad? Digamos que la calibro un cuarto año y ella cae nuevamente. O sea, porque no necesariamente va a ser siempre va a subir. Entonces aquí podemos ver que el comportamiento que tiene es que de año a año puede decrecer o crecer el valor de masa que yo tenga. Entonces, eso, cuando este eje es del tiempo, si yo hablo de un eje en tiempo, en años, y tengo aquí un eje Y que puede ser la corrección en miligramos, ¿verdad? Bueno, ya tiene las unidades, entonces no hace falta, con solo que digamos corrección. Entonces aquí podemos hablar de que aquí existe una deriva. La deriva es el cambio de una variable a lo largo del tiempo. Es como una razón de cambio. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la deriva? En este caso, la deriva puede ser de más o menos 1 miligramo al año. ¿Verdad? Entonces, eso es una deriva. Y yo esa deriva la puedo modelar como un comportamiento rectangular si fuera el caso también, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de la deriva? Si yo quiero saber la incertidumbre estándar por deriva, tomo el valor de deriva y lo divido entre raíz de 3. Entonces yo tendría 1 miligramo, en este caso, dividido entre raíz de 3, lo cual me da 0,577 miligramos. Ese sería el valor de la incertidumbre estándar por deriva en ese fenómeno específico, ¿verdad? Bien. Ahora, pensemos otro fenómeno en el que se puede modelar la distribución rectangular. Para ello, quiero que veamos, por ejemplo, el caso de una regla. Vamos a tomar una regla sencilla. Donde, por ejemplo, aquí usted tiene la indicación de 1 centímetro, ¿verdad? Y pensémoslo así. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí son 2 centímetros, ¿verdad? Y como ustedes probablemente han visto, las reglas vienen graduadas.
graduaciones antes y después. Y usted realizó una medición. Y la medición que usted realizó, qué sé yo, fue algún elemento cuyo valor coincide con este de acá, ¿verdad? Usted quiere medir la longitud de una fibra, lo que sea, y llegó hasta ahí. Como esto está en centímetros, la escala de una regla está en centímetros, la medición usted puede decir que básicamente corresponde a 1.7 centímetros. ¿Por qué 1.7? Bueno, porque si usted lo ve aquí, usted solo puede apreciar al centímetro o al al milímetro, perdón, o al medio milímetro, ¿verdad? Entonces esto lo podríamos leer como 1.7. Si hubiera estado aquí, tal vez lo leemos diferente, ¿verdad? Como 1.65, pero no puedes leer más allá que la mitad de una división de escala. Entonces decimos aquí que la división de escala que yo tengo, la división de escala es de 0,1 centímetros, que es un milímetro. Esto se llama división de escala. La división de escala está asociada a la resolución del instrumento. Entonces, yo tengo una incertidumbre estándar asociada a la división de escala que yo puedo modelarla así. Cuando yo tengo una división de escala y yo estoy reportando 1,7 centímetros, eso es equivalente a decir que el valor que yo estoy midiendo puede oscilar entre 1,7 más menos 0,05 centímetros. ¿Por qué así tan raro? Porque el decir que esto vale 1,7 implica que el valor mío yo puedo asegurar que está entre 1,65 y 1,75. Eso es lo que yo puedo garantizar. Es decir, cuando yo llego y reporto ese valor, lo que yo puedo garantizar es que el valor mío se encuentra dentro de ese intervalo y eso no es más que una distribución rectangular donde, veámoslo así, el valor central que yo tengo está en 1.7 centímetros, los valores extremos en 1.65 y 1.75 y por las limitantes que yo tengo a nivel de la apreciación, puedo suponer que no tengo forma de distinguir en qué parte del intervalo se encuentra mi medición realmente. Y por eso es que yo la distribución asociada a una apreciación la puedo modelar como una distribución rectangular. Y se podría modelar de esta manera diciendo que el valor de incertidumbre estándar que yo tengo aquí es la división de escala entre raíz de 12. Vean que en la anterior, en el caso anterior, divido entre raíz de 3, pero aquí divido entre raíz de 12, porque la división de escala es de 0,1 centímetros entre raíz de 12, ¿verdad? Y eso me da 0,029. Es bueno que ustedes empleen al menos dos cifras significativas en los valores de incertidumbre estándar. Otra forma de calcular esto también, que daría el mismo resultado, es que usted tome la mitad de la división de escala entre raíz de 3. Entonces, pudo haber tomado 0,05 entre raíz de 3 y eso nos da 0,029 centímetros. Entonces, esa es la forma en que usted calcula una incertidumbre estándar asociada al tema de apreciación o resolución. Entonces, vemos que hemos visto aquí dos tipos de incertidumbres, ¿verdad? Una incertidumbre asociada a lo que llamamos deriva. Una incertidumbre asociada a lo que llamamos apreciación. O podemos hablar también de resolución, donde la resolución es la mínima variación perceptible que yo tengo en cualquier medición que voy a realizar. Y si el instrumento fuera digital, también yo tengo limitaciones en la resolución. Ese tipo de incertidumbres usted las maneja a través de distribuciones que son rectangulares. Les doy ejemplo de una distribución más que es rectangular, que es cuando usted tiene errores máximos, Entonces, Perdón, profe. sí, dígame. ¿Usted podría poner la página 3 un segundo? Esta de aquí, sí, cuente. Dígame, a ver. No, la 3. Ah, la 3, esta, ajá. Sí. Ya listo, era para tomarle un screenshot, es que me faltó dibujar algo. Gracias. Ok, está bien, perfecto. Estamos de acuerdo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ok, vamos a ver. Hay un tipo de incertidumbre más que aparece en normas, que aparece en especificaciones, que aparece pues en muchos lados y quiero que la trabajemos. Es la que se llama la incertidumbre por error máximo. Por error máximo. En algunas normas, por ejemplo, se habla de la tolerancia. Bueno, es más o menos el mismo concepto. Cuando usted le dicen, por ejemplo,
que algo tiene, por ejemplo, un instrumento tiene una incertidumbre de 0,02 milímetros, nada más le dan esa información. Y usted dice, ¿cómo hago para tomar esa información? ¿Cómo hago para tratarla si no me dan información adicional? Bueno, eso es lo que se conoce como un error máximo. El error máximo, de acuerdo con la guía de estimación de incertidumbres, que es en la que basamos esta materia, me dice que yo esto lo puedo tomar como una distribución rectangular donde cada uno de los dos semi-intervalos es de 0,02 milímetros. Eso es lo que yo puedo establecer. Por eso se habla de un más menos. Entonces, la incertidumbre estándar asociada a un error máximo permisible se modela en este caso como 0,02 milímetros entre raíz de 3, no entre raíz de 12. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque cuando usted tiene un más menos, la variación puede ser unidireccional. Entonces, esto me va a dar como resultado 0,01155 milímetros. Es bueno que ustedes usen aquí al menos 3 cifras significativas. No me lo redondeen a 0,01 pues se los pongo malo. Eso es ser muy tacaño, chicos. Nosotros vivimos en un mundo donde usted puede acceder ahora a mayor precisión decimal. Entonces, mi recomendación, como les he dicho a mis estudiantes de mecánica 1 y mecánica 2, es usen al menos 3 cifras significativas si la primera es distinta de 1 y 4 cifras significativas si la primera es 1. Entonces, eso es una forma también de modelar esa incertidumbre. Hay incertidumbres por efectos de expansión térmica. La expansión térmica se presenta mucho cuando veamos también el tema de dimensional. Y en esa expansión térmica, entonces usted se puede encontrar que debido a los cambios de temperatura, si usted tiene una barra con cierta longitud, ¿verdad? Y resulta, llamemos esa longitud L sub 0, que es una longitud nominal, y la temperatura, por ejemplo, aumenta, ella va a verse expandida a un delta L. O si la temperatura disminuye, bueno, sería una disminución en ese delta L. Y ese delta L es la longitud nominal por alfa por delta T. Valores típicos. Supongamos que usted está midiendo con una regla, ¿verdad? Una longitud nominal que anda en el orden de los 50 centímetros, ¿verdad? Uno, para calcular una incertidumbre, utiliza un principio que se llama el principio de máxima entropía, que es, bueno, si yo tengo una regla que tiene una longitud de 50 centímetros y quiero hacer una estimación de la incertidumbre y quiero ser conservador, voy a considerar que estoy midiendo la longitud máxima de la regla, aunque esté midiendo menos de 50 centímetros, pero tomo la longitud máxima porque es la que me va a dar la mayor expansión térmica. Entonces ya yo me estoy cubriendo con eso, con el principio de máxima entropía. Entonces, si yo tengo esto y considero que la regla es de acero, sabemos que para el acero el coeficiente de expansión térmica ronda 11 por 10 a la menos 6 Kelvin menos 1 y voy a considerar un cambio de temperatura de 5 grados Celsius, que por lo que ya hablamos en el primer parcial, 5 grados Celsius equivale a 5 Kelvin, ¿verdad? Porque son diferencias de temperatura. Si yo llego y digo, bueno, yo quiero evaluar quiero saber cuánto es la incertidumbre estándar por expansión térmica de esta regla en estas condiciones. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir que la incertidumbre estándar por expansión térmica es este delta L entre raíz de 3, pero este delta L no es más que la longitud nominal por un alfa por un delta T, donde esta longitud nominal que yo tengo aquí van a ser los 50 centímetros. Entonces, 50 centímetros, por una cuestión de conveniencia, voy a denominarlo 500 milímetros. El alfa es 11 por 10 a la menos 6 Kelvin menos 1. Y estos son 5 Kelvin. Como ustedes pueden ver, los Kelvin se cancelan y obtengo un valor que va a estar dado directamente en milímetros. Si yo realizo este cálculo, me va a dar a mí 0,0159 milímetros. Como esos son números pequeños, uno usualmente lo multiplica por 1000 para hablar en micrómetros. Entonces, estos son 15,9 micrómetros. Ahora, ¿es eso apreciable o no apreciable? Bueno, si usted quiere saber si la expansión térmica es o no es importante en una regla, depende de la resolución con la que nosotros estemos trabajando. Porque, digamos, la resolución típica de una regla es de 1 milímetro. Si usted lo divide entre raíz de 12, eso le da aproximadamente 289 micrómetros.
Entonces, esta es bastante más pequeña que 289 micrómetros. Entonces, es posible que en una regla vista a ojo humano, el efecto de expansión térmica no sea apreciable. Pero si usted va a utilizar un microscopio para poder realizar la medición, la expansión térmica sí resulta ser un efecto importante, ¿verdad? Ok, está bien. Existen otras incertidumbres que usted puede manejar así. Por ejemplo, hay una que se conoce como el efecto paralaje, que el efecto paralaje se da cuando usted tiene, por ejemplo, instrumentos analógicos y el indicador se encuentra a una distancia por encima de la carátula. Entonces, eso lo vamos a ver en metrología dimensional. Este tipo de incertidumbres usted las maneja a través de distribuciones rectangulares. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se emplea la distribución rectangular que estábamos viendo por acá. Ahora, no es el único tipo de distribución que existe. Existen otro tipo de distribuciones, como por ejemplo la distribución triangular. La distribución triangular se utiliza también en algunos casos, como por ejemplo en temperatura, para realizar apreciaciones de la división de escala. Entonces, la distribución rectangular es un tipo de distribución de probabilidad donde también esto se extiende desde un valor a menos hasta un valor a más, donde podemos, igual que en la distribución rectangular, definir una amplitud D, que sería la distancia entre a menos y a más, y podemos definir que el semi-intervalo de esto lo vamos a llamar A. La incertidumbre estándar en una distribución triangular, en una distribución triangular, corresponde básicamente a dividido entre raíz de 6 o bien D dividido entre raíz de 24 y de forma similar como lo hicimos con la distribución rectangular, puedo convertir esto, digamos, a esta expresión sabiendo que D es igual a 2A. Entonces usted sustituye esto y recupera la expresión de la incertidumbre estándar en una distribución triangular. Para poder aplicar una distribución triangular, bueno, hay que tener información que me permita a mí modelar esto como una distribución triangular. ¿Qué efectos típicamente se modelan a través de una distribución triangular? Por ejemplo, la temperatura de un baño María. Por ejemplo, la variación de un fenómeno lineal en el tiempo. Por ejemplo, cuando usted tiene cambio de condiciones ambientales en forma lineal en el tiempo, entonces se pueden modelar mediante una distribución triangular. La deriva en tiempo corto se puede modelar como una distribución triangular y la resolución o apreciación en ciertos instrumentos analógicos también se podría manejar como una distribución triangular, como veremos en el caso de calibración de manómetros. Ese es otro tipo de distribución. Otro tipo de distribución que uno utiliza también mucho en el tema de incertidumbres es la distribución normal. Entonces, cuando usted le reportan los datos, por ejemplo, de un certificado de calibración, casi siempre a usted le dan una incertidumbre expandida, ¿verdad? Le dan una incertidumbre expandida que está asociada a un factor de cobertura. Entonces, en el caso de que tu distribución sea normal, pero tipo B, no tipo A, sino tipo B, es decir, que provenga de un certificado de calibración, la incertidumbre va a ser la incertidumbre expandida entre el factor de cobertura. Esta incertidumbre expandida usted se la tienen que dar. Entonces, me gustaría tal vez en las próximas sesiones ver un poquito algunos certificados de calibración y que ustedes aprendan a leerlos. Y esto es lo que denominamos el factor de cobertura. El factor de cobertura depende de la probabilidad de cobertura. Típicamente el factor de cobertura es K igual 2, pero no siempre es así. No siempre es 2. Eso no necesariamente es así. Solamente cuando la distribución es normal. Existen otros tipos de distribuciones. Yo voy a ver una más que esta se usa, por ejemplo, en variaciones de condiciones ambientales en forma sinusoidal, como la que ustedes tuvieron en el laboratorio por ahí, en el caso de marea atmosférica, ¿verdad? Existe un tipo de distribución que se llama la distribución tipo U, que igual se extiende de un valor a menos hasta un valor a más, pero la forma que tiene es que es más predominante en los extremos y menos predominante en el centro. Entonces, esto es lo que se llama distribución tipo U. La distribución tipo U pues tiene una forma ahí específica que usted puede aplicar, pero lo importante en la distribución tipo U es que la incertidumbre estándar usted la puede calcular como A entre raíz de 2, donde el valor de la, pues básicamente podríamos decir
que es la distancia que hay del centro a cualquiera de los dos extremos donde la curva es asintótica, ¿verdad? Esa es una forma. ¿Qué tipo de eventos se pueden modelar así? Eventos que varían en forma sinusoidal. Por decir algo, supongamos que usted tiene una variación sinusoidal de condiciones ambientales en el tiempo. Entonces tiene esta forma. Como les digo, todo esto son modelos. No vayan a creer que las ecuaciones que ustedes ven aquí son la realidad, ¿verdad? Esto no es así. Y supongamos que usted tiene un valor máximo a más y un valor mínimo a menos. De tal manera que la distancia que usted tiene aquí, esta amplitud corresponde a A. Entonces ahí usted puede aplicar esta relación para calcular la incertidumbre estándar, precisamente en una distribución tipo U. Hay otros tipos de distribuciones que se emplean, chicos. Cuando este curso, en su momento yo lo recibía, ya hace como unos 10, 15 años, se hablaba de varios métodos incluso, como por ejemplo la simulación de Monte Carlo, ¿verdad? Donde usted puede tomar incluso otros tipos de distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, en lo que es la parte de diseño, por ejemplo, de la parte eólica se utilizan las distribuciones tipo Weibull. También se pueden utilizar distribuciones polinomiales. O sea, hay muchos otros tipos de distribuciones de probabilidad. Lo que usted tiene que hacer en este método es a la información que usted dispone, asignarle un tipo de distribución de probabilidad y esa distribución de probabilidad se le asocia a una incertidumbre estándar. En eso consiste precisamente el método de distribución de evaluación de la incertidumbre tipo B. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Profe, Dígame. ya es que revisando el laboratorio, había una, como en la primera parte, que hay que hacer una prueba de ondas de ajuste Sí, sí, sí. de la marea atmosférica, creo que era. Sí, correcto. Lo curioso es que yo me imaginaba que uno iba que uno iba a concluir que la distribución de probabilidad iba a ser como de tipo U. Pero la prueba de ajuste resultaba que sí sigue una distribución normal. Sí, correcto, correcto, Pero sí. la prueba que yo hice, ¿cómo es eso posible? Pues, Bueno, digamos, vamos a ver, sí, yo sé cuál es el ejercicio porque ese lo propuse por ahí, ¿verdad? Sí, ahí hay varias cosas. Lo primero es que el resultado de una prueba, a ver, voy a decir una frase muy fea, pero es la realidad, ¿verdad? La estadística no es una cuestión absolutamente precisa, ¿verdad? Es una herramienta que nos permite ver un poquito más allá, pero que no es absolutamente precisa porque depende de un nivel de significancia, ¿verdad? Entonces hay cosas que a usted le pueden parecer que no siguen una distribución normal y cuando usted lo analiza, no es que siga una distribución normal, ojo, no es que siga, sino que es que usted no tiene suficiente evidencia para rechazar el hecho que sigan esa distribución normal. ¿Me explico? No es que la prueba te está demostrando que sigue una distribución normal, es que con la información que usted tiene todavía no puede concluir que no lo es. Entonces, esa es la conclusión realmente, ¿verdad? Como usted no puede concluir que no es normal, entonces usted se ve obligado a tener que asumir normalidad. Y por eso es que usted puede decir, bueno, si yo asumo la normalidad, entonces puede ser que sí tenga sentido. Ahora, ¿qué puede uno hacer ahí? O puede ampliar el nivel de significancia, es decir, en vez de hacer la prueba un 1, un 5%, podrías hacerla un 10%, o bien podrías hacer una prueba de bondad de ajuste suponiendo una distribución tipo U. El tema con una distribución tipo U es quiénes son los valores de A. Porque, digamos, si usted hace una prueba de bondad de ajuste con una distribución tipo U, que perfectamente es válido, ¿verdad? Usted tendría que tomar esta distribución, digamos, tener los valores extremos acá, a menos y a más, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, dependiendo, no sé cuántas son las clases que usted decidió utilizar, digamos, si hubiera usado 5 clases, podría haber hecho una separación, no sé, ahí. Ahí estoy usando 5 clases, ¿verdad? Esta es la primera, la segunda, la tercera aquí, la cuarta y la quinta acá, ¿verdad? Entonces yo puedo integrar
digamos, y aplicar una prueba de bondad de ajuste para este intervalo, encontrando el valor observado. Luego en este segundo, luego en este tercero, qué sé yo, en este cuarto y en este quinto. Entonces, yo también podría probar otro tipo de distribución de probabilidad y decidir si sigue una distribución tipo U o no sigue una distribución tipo U. Pueden haber conclusiones extrañas. Podría ser que usted también obtenga que no puede rechazar que es una distribución tipo U. Entonces ahí es donde viene el otro tema. Y entonces, ¿cómo sabe uno qué tipo de distribución es? Si le está dando que puede ser normal o tipo U. Bueno, es precisamente por eso que la estadística no te puede garantizar algo. Te permite decir qué no es las cosas, pero no te permite decir qué es. Entonces, en resumen, para que no quede la respuesta en el aire, ¿usted puede suponer que la distribución es normal? Sí, puede hacerlo. Ahora, si usted va a ir a su cama y no va a poder dormir porque usted siente que tomó una normal que no es realmente normal, ¿verdad? O sea, usted siente en su fuero personal que realmente no está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces usted podría llegar y mejorar un poco el cálculo y probar con otro tipo de distribución de probabilidad, que podría ser la U. Y si aún así usted no está contento, entonces tenés una limitación de información. Entonces ahí es donde uno en la práctica puede decir, no, yo necesito repetir el experimento o tomar datos por un intervalo de tiempo que sea de más tiempo. No solo de una semana o 15 días, sino tomarlo durante un año. Entonces por eso es que el Instituto Meteorológico tiene datos de todo un año entero correspondiente a las mareas atmosféricas para poder aplicar este tipo de pruebas y aplicar una estadística más robusta, ¿verdad? No sé si con eso respondo un poco ahí tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Está bien, está bien. Esto de la estadística, yo sé que a veces es como un poco impreciso, pero la idea con esto es darles herramientas que les permitan a ustedes poder tomar decisiones con base en la información disponible, ¿verdad? ¿Está bien? Ok. Ahora, quisiera que viéramos algunos ejemplos de estimación de incertidumbre, de la práctica sobre todo, porque me interesa que le vayamos entrando a esta parte, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles el siguiente ejercicio. Un momentito. Un momentito aquí. Entonces, para eso, quiero que retomemos un ejercicio de la práctica 2. Y ese ejercicio de la práctica 2 se los voy a mostrar por aquí. Muy bien, vamos a comentarlo un poco. Ahí ustedes tienen la práctica, pero yo quiero que lo comentemos conceptualmente. La solución ustedes la tienen. A ver, los problemas aquí no vienen dados porque no tengamos la solución, es porque hay que entenderla conceptualmente. Entonces, recordemos, este ejercicio es de la práctica 2. En la práctica 2, ustedes tenían ahí 15 datos de temperatura, como ustedes lo pueden ver aquí. No sé si los logran observar, ¿los logran ver? Sí. Chicos, ¿se ven? Sí. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Ok, está bien. Entonces ahí están los 15 datos. Ahí les había dado un promedio y una desviación estándar y hemos aplicado una prueba de groups, ¿verdad? La prueba de groups nos decía que había un dato que era incompatible, lo marcamos con doble asterisco y entonces lo quitamos y habíamos recalculado el promedio de la desviación estándar y habíamos obtenido estos valores de acá. 0,00050 y una desviación estándar de 0,00390. O sea, hasta ahí es un ejercicio típico y sencillo de primer parcial. A esta desviación estándar queríamos calcularle o sea, a este promedio queríamos reportarlo con una incertidumbre expandida. Entonces yo les decía que calcularan la desviación estándar experimental de la media, dividíamos entre raíz de 14 porque como hemos eliminado un dato, nos quedan 14 datos y como hay que dividir entre raíz de n, dividimos entre raíz de 14. Nos da la incertidumbre por repetibilidad. Nos vamos con 13 grados de libertad, uno menos que el número de datos a calcular la t-student al 95.45% y la incertidumbre expandida, que era la t-student, o sea, el factor K de cobertura por la repetibilidad nos daba 0,0023, reportado con dos cifras significativas. Nunca pueden usar más de dos cifras ni menos de dos cifras. Como los ceros no son significativos, se redondeaba a 23, 4 decimales y este era el resultado que habíamos obtenido. Entonces, vamos a prestarle atención. Daba menos 0,0005 más menos 0,0023. Pero esa incertidumbre únicamente considera un único efecto. ¿Cuál efecto?
el efecto de la repetibilidad. Ahora, en la práctica 3, yo les pido a ustedes, vamos a ver, en la práctica 3, yo les pido a ustedes que tomemos ese ejercicio, pero que ahora, como esa estimación de incertidumbre de alguna manera está incompleta, consideremos los efectos asociados a otras fuentes de incertidumbre por evaluación tipo B, que implica el uso del certificado de calibración, la deriva instrumental, la calibración del módulo, ¿verdad? Y de alguna manera, obviamente, también la repetibilidad del sistema. Entonces, ¿cómo podemos? Y además la resolución del mismo módulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para considerar todas esas adicionales fuentes de incertidumbre? El promedio, el resultado no me va a cambiar, pero la incertidumbre que en el caso anterior me ha dado 0,0023 es posible que sí se vea afectada, ¿verdad? Entonces, la propuesta que yo les hacía ahí era precisamente que consideráramos esas demás fuentes de incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Vamos a ver la solución que yo propongo. Ya voy, chicos, estoy aquí cargándola. Entonces, la solución que yo propongo es la siguiente. La solución que yo propongo básicamente es la siguiente. Vamos entonces a definir un diagrama de causa-efecto, ¿verdad? Nuestra función de medición sigue siendo el promedio de lecturas, pero vamos a considerar un diagrama de causa-efecto donde yo voy a resumir todas las fuentes de incertidumbre que afectan esta medición. Y realmente afectan 5 fuentes de incertidumbre. La primera es la repetibilidad, asociada con una desviación estándar de 0,390, que fue la que obtuvimos después de haber eliminado los datos incompatibles, ¿verdad? Entonces, esta es la, básicamente, desviación estándar obtenida con 14 mediciones. La de calibración, que el enunciado me dice que lleva un factor de cobertura de K igual 2 y sigue una distribución normal. Entonces, tanto esta, que es una normal, como esta que es tipo A, también es normal. La única que es tipo A es la repetibilidad. Las demás incertidumbres, todas estas son de tipo B. La calibración, la deriva, el error y la resolución. Entonces vamos a ver por qué incluir estas incertidumbres. La calibración, porque básicamente a mí me están dando un certificado de calibración. Y la calibración es la incertidumbre que me garantiza a mí la trazabilidad de un instrumento de medida. Si un instrumento de medida no está calibrado, no puedo garantizar trazabilidad y tal vez mi medición no sea confiable. Y a nivel, por ejemplo, de una calibración, eso se considera que no tiene trazabilidad. El no tener trazabilidad es grave. Es algo muy grave, chicos, es demasiado grave. Entonces, la calibración es casi que una de las incertidumbres más importantes. La deriva tiene que ver con los controles que hayamos tenido año con año del patrón, como yo les explicaba. Entonces, es una estimación que se hace con base en certificados anteriores. El error del módulo. Resulta que para medir temperatura usted necesita de un sistema que se conoce como el termómetro de resistencia de platino, ¿verdad? Y además, ese termómetro hay que conectarlo, por decirlo así, a un módulo. Y entonces, con ese módulo tiene un error y una resolución que también deben ser consideradas como parte de las incertidumbres de medida del sistema. Entonces, a cada incertidumbre yo le asigno un tipo de distribución de probabilidad. Vea que la del módulo es un más menos, 0,02, pero la de resolución no es un más menos, es una división de escala. Yo calculo cada una de estas 5 incertidumbres. Empecemos con la repetibilidad. La repetibilidad se obtiene de la misma manera que en el caso anterior con la desviación estándar experimental de la media, tomando la desviación estándar, dividiéndola entre la raíz del número de datos y ya sabemos que tiene 13 grados de libertad. Esto que está aquí, este 13 son los grados de libertad, los cuales son muy importantes para la evaluación del teorema del límite central, ¿verdad? Estos son los grados de libertad. Muy bien. La incertidumbre por calibración me dan la expandida y me dan el factor de cobertura. Si yo tomo la incertidumbre expandida entre el factor de cobertura, pues tengo esta incertidumbre que es la estándar. Y cuando usted tiene una incertidumbre por calibración, una de las recomendaciones que les doy ahí en el material de incertidumbres es que consideren que tiene 50 grados de libertad, ¿verdad? Eso es una buena consideración, ¿verdad? La deriva
pues la vamos a obtener como un valor del semi-intervalo más o menos entre raíz de 3, igual que el error máximo permisible, la resolución entre raíz de 12, no entre raíz de 3, por las razones que habíamos explicado. Este tipo de distribuciones que son rectangulares se considera que tienen grados de libertad infinitos, ¿verdad? Y cuando tenemos estas 5 incertidumbres, lo que hacemos es una suma geométrica. ¿Qué es la suma geométrica? Es agarrar esas 5 incertidumbres y sumar la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de esas incertidumbres. Eso nos da un valor de 0,0196, ¿verdad? Eso es lo que nos da. Esa incertidumbre es lo que se llama incertidumbre estándar combinada. Esa es la incertidumbre del mensurando que yo tengo aquí, del de menos 0,0005. Pero ahora esta incertidumbre estándar combinada, yo tengo que multiplicarla por un factor de cobertura. Si esta distribución que yo tuviera ahí sigue una distribución normal, yo necesitaría básicamente multiplicarla por un factor de cobertura K igual 2 si yo quiero la probabilidad del 95.45%. El tema es que yo no sé si cumple el teorema del límite central. Entonces aquí tengo que tener una herramienta para evaluar si la suma de estas 5 incertidumbres cumple o no el teorema del límite central. Entonces vamos a ver esa herramienta. La herramienta se conoce con el nombre de la fórmula de Welch-Satterthwaite. Entonces vamos a ver en qué consiste la fórmula de Welch-Satterthwaite. La fórmula de Welch-Satterthwaite dice que cuando yo tengo varias incertidumbres, por decir algo, qué sé yo, hablemos de, un momentito aquí, que se me apagó la Wacom, chicos. Ahora sí. Entonces, no sé si ahí ven el open board, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, si usted tiene una incertidumbre, voy a llamarle incertidumbre estándar 1, una incertidumbre estándar U2, y así una serie de incertidumbres estándar hasta UN, donde la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas incertidumbres la voy a llamar simplemente U, es decir, U sería U1 cuadrado más U2 cuadrado más etcétera hasta UN cuadrado. Si tengo todas esas incertidumbres, la fórmula de Welch-Satterthwaite me permite a mí calcular lo que se llama el número efectivo de grados de libertad, que es tomar esta incertidumbre a la cuarta potencia entre la incertidumbre 1 a la cuarta potencia entre el número de grados de libertad de esa incertidumbre 1. Es decir, esta incertidumbre 1 tiene un número de grados de libertad 1, esta un número de grados de libertad 2 y esta un número de grados de libertad n. Entonces yo lo que hago es sumar esos grados de libertad y entonces lo que tengo es una fórmula que al final me va a dar un valor que es adimensional, ¿verdad? Y eso que tengo ahí, básicamente el resultado que yo tengo de esta fórmula, lo redondeo al entero menor. ¿Qué podría pasar aquí? Podría pasar que alguno de estos grados de libertad sea infinito. Si el número de grados de libertad es infinito, pues el término que yo tengo aquí se hace 0, porque es dividir una incertidumbre entre un número de grados de libertad infinito. Entonces, esta es la que se llama la fórmula de Welch-Satterthwaite. Si ustedes esa fórmula la aplican precisamente a nuestro ejercicio que tenemos acá, resulta que de las 5 incertidumbres, hay 3 que tienen un número infinito de grados de libertad y 2 que no lo tienen. Entonces, por eso aquí aparece la incertidumbre estándar combinada a la cuarta, pero solo se consideran aquellas incertidumbres que tienen un número de grados de libertad que no sea infinito. ¿Por qué? Porque al dividir entre infinito me va a dar 0 la contribución. Por eso solo tomo en cuenta la repetibilidad, que tiene 13 grados de libertad, y la calibración. El resultado de esta fórmula, redondeado el entero menor, me da 133. Entonces, si a usted le da 133 grados de libertad y usted se va a calcular estrictamente el factor de cobertura, eso le da 2,02. ¿Podemos suponer K igual 2? Bueno, se podría suponer K igual 2. Sin embargo, para mayor precisión, voy a utilizar el valor de 2,02, calculo la expandida con 2 cifras significativas y eso sí, en el reporte yo digo K igual 2, distribución normal.
Si yo digo que la distribución es normal con 95%, tengo que usar K igual 2. No puedo decir los grados de libertad. Si yo más bien digo que la distribución es una T de student, sí tengo que decir los grados de libertad con el factor de cobertura correspondiente, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante. Sin considerar las incertidumbres estándar tipo B, me da incertidumbre, me había dado 0,0023. Y ya considerando las demás fuentes de incertidumbre, me da 0,040. Significa que las incertidumbres tipo B no pueden ser despreciables porque casi que pesan igual que la incertidumbre tipo A. Casi que me duplica la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, es muy importante realizar una cuantificación adecuada de la incertidumbre tipo B. Ahora, ese es el resultado. Así es como se da el resultado entonces de un mensurando con su respectiva incertidumbre expandida. ¿Saben? Ahora, quiero que veamos una cosa importante. La incertidumbre no debemos conformarnos con simplemente calcularla, sino que tenemos que aprender a distinguir cuáles son los términos relevantes y no relevantes en la incertidumbre. Es decir, si yo tengo 5 fuentes de incertidumbre, yo tengo que estar en la capacidad de poder responder cuáles de esas 5 incertidumbres son despreciables y cuáles no. Creo que en algún momento, señores, habíamos hablado de la regla de Pareto al puro principio del curso, ¿verdad? Entonces, si no lo recuerdan, se las voy a recordar. La regla de Pareto dice lo siguiente: usted puede llegar y tomar todos los problemas de su vida, todos los problemas de su vida, y enumerarlos en una lista. Usted dice, bueno, mis problemas de mi vida, que vivo en pandemia, que no tengo dinero, que no sé, que el equipo de fútbol mío no quedó campeón, que no tengo el disco de mi grupo favorito, que no puedo ir al concierto, que no puedo salir el domingo. Usted puede agarrar todos los problemas, desde el que para usted puede ser súper relevante, existencial, hasta el problema que puede ser una absoluta trivialidad. Y si usted les asigna un número de importancia, vas a poder distinguir cuáles son tus problemas importantes de tus problemas despreciables. En el momento en que usted vea el panorama completo de los problemas y sepa dónde están los problemas fundamentales, usted trabaja en resolver esos problemas, no los triviales. Porque si usted se centra en resolver los triviales, la vida suya seguirá igual. No va a haber ningún cambio porque usted se vuelve banal, se vuelve a trabajar cosas que no le van a generar un cambio efectivo en su vida. Entonces, la regla de Pareto dice, dele una calificación de importancia a sus problemas y si quiere que su vida cambie, resuelva los problemas más importantes. Usualmente, de 100 problemas, solamente la quinta parte son importantes y las otras cuarta partes son absolutas trivialidades que no tienen importancia. Eso dice la regla de Pareto. Eso es lo que dice. Entonces, la regla de Pareto no solo se aplica en la vida personal, en la filosofía, en todo lo que usted quiera, sino también en la metrología. Entonces, por eso quisiera que vieran esto que preparé por acá. Esto se llama presupuesto de incertidumbres. Vamos a ver si lo logramos ver aquí. Es una hojita de Excel, ¿verdad? Entonces, en esta hoja de Excel yo me basé en un formato que propone el Centro Nacional de Metrología, que es el CENAM en México, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en grande para que lo podamos ver. Y usted puede ver que aquí están las 5 fuentes de incertidumbre que yo detecté. La incertidumbre original, el tipo de distribución, si es A o B, si es normal o rectangular, ¿verdad? La incertidumbre estándar, ya sea dividida entre raíz de 3, raíz de 12, raíz de n. Aquí un coeficiente de sensibilidad que como más adelante vamos a ver, en este caso es unitario, pero no siempre es 1. Y cuando todas, digamos, las incertidumbres están asociadas al mismo mensurando, vale 1, pero no siempre es así. Y aquí es la misma incertidumbre, pero en milikelvin. ¿Por qué la pasé a milikelvin? Para poder visualizarla mejor. Como son valores muy pequeños por debajo de 0, en el momento en que lo multiplico por 1000, obtengo milikelvin. Uno en metrología habla de milikelvin, no de milicelsius. Eso no se usa, chicos. Eso no existe. O sea, existe, pero no se usa. Entonces, si usted ve, yo las ordené de la mayor a la menor y aquí las grafiqué: el error del módulo, la repetibilidad, calibración, deriva y resolución. Resulta que el error del módulo es la incertidumbre más grande de todas. Y en el caso de la práctica 2, yo solo estuve considerando la incertidumbre de la repetibilidad, esta de aquí. Por eso era que esa incertidumbre que yo tuve
en su momento, obteniendo únicamente la evaluación tipo A, se me quedaba muy corta. ¿Por qué? Porque básicamente solo consideraba el efecto de la repetibilidad. En cambio, ya considerando el error del módulo, la calibración deriva y resolución, obtengo una incertidumbre estándar más grande de 1,96 milikelvin. Entonces uno podría preguntarse, bueno, estas son estas 5 incertidumbres y la barra en rojo es la incertidumbre estándar combinada, que es la suma geométrica de todas. La geométrica, no la suma aritmética, ¿verdad? Insisto, la geométrica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Usted podría decir, bueno, resulta que si yo ordeno estas incertidumbres y solo sumo las dos primeras, mucha atención aquí, solo hago la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados de las dos primeras, el error y la repetibilidad, obtengo básicamente un cierto, digamos, porcentaje. A ver, el error del módulo, por decirlo así, solito, equivale al 59% de la incertidumbre estándar combinada. Es decir, si usted divide 1,15 entre 1,96 milikelvin, le da 59%. Pero si usted suma estas dos de aquí, voy a marcarlas en color azul, 1,15, 1,04, hace la suma geométrica y divide ese resultado entre la incertidumbre estándar combinada, ya solo estas primeras dos incertidumbres te abarcan el 79.4% de la incertidumbre estándar combinada. Y si usted añade la tercera incertidumbre, que es la calibración ahora, ya esto le llega al 94.5%. Y si usted añade la cuarta incertidumbre, le llega al 98.9%. Entonces, ¿qué es la pregunta aquí que tenemos que hacernos, señores y señoritas? Bueno, la última incertidumbre, que es la resolución, aportará algo, pero no me aumenta casi que ni el 3% a la incertidumbre estándar combinada total. Entonces, ¿a partir de cuándo yo puedo decir que una incertidumbre va o no va a ser despreciable? Bueno, vamos a decir que una incertidumbre es despreciable cuando usted hace este procedimiento de ordenarlas de mayor a menor y la suma geométrica alcanza el 95%. Es decir, que la resolución no me aporta más de un 5%, porque si ya las anteriores me habían llegado al 98.9%, yo podría decir que básicamente la incertidumbre por resolución es despreciable. Ese es el criterio. El ser despreciable en metrología tiene que poder ser medible. Si algo usted no lo puede medir, básicamente carece de información y vas a poder aprender algo poco de ese hecho. En metrología, uno de los retos más importantes de la metrología contemporánea es poder medir aquellas cosas que de repente parecen no medibles, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, podríamos hablar quitándonos un poco los prejuicios, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, ¿cómo podré medir yo el amor que tengo por la ingeniería mecánica? O sea, usted puede decir, ¿y cómo? Pero eso no tiene trazabilidad LSI. No tiene trazabilidad LSI, pero si usted amplía un poco, digamos, la forma en que usted ve las cosas, usted puede definir una escala de amor por la ingeniería mecánica, del 1 al 10, digamos. Y usted puede decir, no, la quiero un 5, un 7, un 9, o un 10, ¿verdad? Si está profundamente enamorado de la ingeniería mecánica. Pero usted tiene que poder medir las cosas. Si usted no tiene una forma de medir qué significa despreciable, qué significa importante, qué significa apreciable, entonces no estamos diciendo absolutamente nada. Esta es una técnica que me permite a mí decir que de esas 5 incertidumbres, casualmente hay 4 importantes y una despreciable. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene más incertidumbres, a veces usted tiene presupuestos con 20 incertidumbres, muchas veces solo la tercera parte o la cuarta parte o a veces solo la quinta parte de las incertidumbres son importantes. El resto podrían ser despreciables. ¿De acuerdo? Esto se llama gráfico de pesos de incertidumbre y esto se llama el presupuesto de incertidumbres. Eso se lo voy a subir a mediación virtual para que lo tengan por ahí. Y la solución la tienen ustedes también ahí en mediación virtual para este ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ok. Seguimos entonces, seguimos por acá. Quisiera, digamos, esta parte de estimación de incertidumbre, creo que la única forma de entenderlo es revisando ejercicios. Entonces yo quisiera comentar algunos ejercicios de la práctica que aparece por ahí. Vamos a verla, sí. Las soluciones de Excel, esta hojita de Excel que vimos aquí, yo se las voy a subir ahora ahí a mediación para que ustedes la tengan ahí, la puedan travesear y puedan jugar un poco con ella. Quiero que veamos, por ejemplo, la solución del segundo ejercicio de la práctica. Entonces, permítanme compartir
el enunciado primero para leerlo, ¿verdad? Entonces, el enunciado, no sé si lo logran ver ahí. Ahí está, ¿verdad? Es el de aceleración de la gravedad. Yo no sé a ustedes qué les pareció ese ejercicio, pero a mí siempre me ha parecido interesante, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron que la gravedad no era 9,81 metros por segundo al cuadrado, yo me sentí de repente, no sé ustedes, pero digo, un poco engañado. Defraudado. Defraudado, exactamente, ¿verdad? O sea, yo pongo a la similitud de cuando me di cuenta que Santa Claus no existe, ¿verdad? O ese tipo de cosas. O que la Tierra no es redonda, ¿verdad? Que es un geoide, ¿verdad? Que el día no tiene 24 horas porque es segundo intercalar. Entonces yo dije, ¿cómo es eso tan raro? ¿verdad? Quiere decir que entonces la Tierra no tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma, sino que tarda 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. O sea, que faltan 4 minutos para que se complete. Entonces, ¿por qué me dijeron que 24 horas, verdad? Bueno, es porque llama el día siderio. Yo me sentí también, así como yo me sentí defraudado cuando supe que en Costa Rica no llegamos ni a 9,78 metros por segundo al cuadrado. No sé si ustedes lo saben, ¿verdad? Ahí lo pudieron ver en la práctica. Bueno, entonces ahora la pregunta es, está bien, ya sabemos, ya logramos, espero a esta altura del curso haber superado que la gravedad no es 9,81. Que deberíamos ir a revisar los cursos de mecánica 1, mecánica 2 y mecánica de fluidos para rehacer todos aquellos problemas en los que ustedes usaron 9,81. Yo no sé si ustedes son conscientes de eso. Ustedes llevan toda la carrera usando 9,81 y ahora hay que reestructurarlo todo. Bueno, tal vez no se desplome nada, pero de alguna manera el cálculo no es suficientemente preciso. Entonces, veamos. Quiero que veamos la solución. La idea es que usted va a determinar el valor de gravedad, pero le vas a asignar un valor de incertidumbre, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Y qué información tiene usted para eso? Bueno, tiene información que la fórmula de Tulin, de lo IML 127, tiene una incertidumbre, un error máximo de un 0,01%. Entonces, yo les invito, la solución la tienen ustedes ahí, pero vamos a verla, vamos a comentarla un poco. Ustedes ya la verán les digo, con más calma, ¿verdad? Pero entonces, yo ahí se las preparé bien bonita. Tomamos la fórmula de la gravedad de Tulin, ¿verdad? Con todos los coeficientes. Tomamos el valor de la latitud, entonces usted busca el lugar. Yo lo resolví para la latitud del taller de ingeniería, pero entonces, si quiere agarre, métase a Google Maps o métase a un GPS o con algún dispositivo, el que usted quiera, y calcule la gravedad de su casa, donde está usted ubicado, no sé, dónde esté usted ubicado. Y convénzase a ver cuánto es el valor de gravedad ahí en su casa, ¿verdad? Y la altura ortométrica, que también la puede obtener uno a partir de un GPS, ¿verdad? Usted toma estos dos valores, esto lo pasamos a radianes, lo sustituye en la ecuación de gravedad y a mí me da 9,77808, ¿verdad? Ese es el valor de gravedad entonces local. En esta gravedad local, como ustedes pueden ver, afectan dos variables. Afecta la latitud phi y afecta la altura ortométrica h. El resto de las letras no, porque son constantes. Solo depende de la latitud y de la altura ortométrica. Entonces, tenemos una incertidumbre asociada a la latitud por la resolución que yo tengo del Google, que es de 1 segundo de arco, y la incertidumbre por la resolución de la altura ortométrica, que en ese caso, cuando yo lo determiné, era de 1 metro. Esto es en el taller de ingeniería, ¿verdad? Y esta otra, ¿de dónde sale? Bueno, sale de sacar el 0,01% del valor de gravedad local que yo determiné. ¿Y por qué un 0,01? Porque nos está diciendo Tulin que la fórmula de regresión que él emplea presenta un error de un 0,01%. Entonces yo tengo que meter ese error como parte de la incertidumbre de la ecuación. Y es un error que sigue una distribución rectangular porque me están diciendo que es un error. El error es un más menos, por lo tanto yo le asigno distribución rectangular tanto a las resoluciones como a la incertidumbre de la ecuación. Muy bien. Entonces yo calculo la incertidumbre por resolución. Tomo el segundo de arco y lo divido entre raíz de 12. Pero eso me da 0,2887 segundos de arco. Eso tengo que pasarlo a radianes. Lo paso a grados porque sé que un grado son 3600 segundos de arco y un radián 180 entre pi grados. Entonces, eso me da 1.4 por 10 a la menos 6 radianes. Es bueno que ustedes usen aquí 4 cifras significativas. No me lo dejen como 1 por 10 a la menos 6, ¿verdad? No, 1.400 idealmente. Y aquí la altura ortométrica, la resolución en metros, me da 0,2887 y la incertidumbre por ecuación
0,000565 metros por segundo al cuadrado. Si usted se va a los números, de repente parece que el valor más pequeño es el ángulo y el valor más grande es la altura ortométrica. Pero entonces uno puede preguntarse, ¿cómo sé yo cuál de esas tres incertidumbres afectan más? Bueno, tengo que utilizar la ley de propagación de incertidumbre, que es básicamente hacer la suma considerando estas derivadas parciales que son los coeficientes de sensibilidad. Es decir, para poder calcular la incertidumbre por gravedad estándar, tengo que tomar el coeficiente de sensibilidad con respecto al ángulo, con respecto a la altura ortométrica y con respecto a la gravedad local. Esos son los tres que tengo que tener. ¿Por qué con la ecuación de gravedad local no tengo coeficiente de sensibilidad? Porque la incertidumbre está aplicada directamente sobre la gravedad local. En cambio, los otros vienen en unidades distintas. Digamos, la latitud y la altura ortométrica incluso vienen en unidades distintas que ni siquiera son las de metros por segundo al cuadrado. Entonces, aplicamos estos coeficientes. ¿Cómo calculo los coeficientes? Y tomo la ecuación de gravedad local y aplico las derivadas parciales respectivas, como aprendimos en nuestros cursos de cálculo. Y una vez que tengamos esas derivadas, las evaluamos en el ángulo y obtenemos los valores de cada una de esas dos derivadas parciales, ¿verdad? El valor numérico lo evalúo en los valores promedio. Una vez que tengo eso, calculo la incertidumbre estándar combinada. Y aquí me voy a dar cuenta de una cosa importante, señores y señoritas. Esto es fundamental saberlo. Resulta que cuando usted calcula esta combinada, a ver, voy a marcarlo acá, es bueno que usted calcule por separado cada uno de estos paréntesis cuadrados y la gravedad local, para que usted vea el peso que cada una de las fuentes tienen sobre el cálculo de incertidumbre. Entonces, vean, la primera fuente de incertidumbre asociada a la latitud tiene 2.458 por 10 a la menos 8. Esta, que es la de la altura ortométrica, es por 10 a la menos 7. Es decir, pesa un orden de magnitud más. Pero vea que la ecuación es por 10 a la menos 4. Entonces, estas dos prácticamente son despreciables. Porque están varios órdenes de magnitud por debajo de la incertidumbre que más predomina, que es la ecuación. Y si usted ve la combinada, es igual que la incertidumbre de ecuación porque las otras dos fueron despreciables. ¿De acuerdo? Otra forma de probar que una incertidumbre es despreciable es sumar las despreciables geométricamente. Estas dos que usted considera despreciables, ¿verdad? Porque yo aquí estoy diciendo despreciables, pero así, con el corazón, o sea, así, a punta del lado derecho del cerebro, ¿verdad? El lado derecho del cerebro es el que nos dice esa intuición de nosotros, ¿verdad? Esa intuición de que algo es despreciable. Es el mismo lado del cerebro que hace que nos enamoremos de alguien. Es lo que amemos nuestro equipo de fútbol. Es esa parte no racional, donde usted no está haciendo cálculos para ver si es despreciable o no. Usted simplemente lo siente por un tema de orden de magnitud. Pero en metrología usted tiene que demostrarlo. Entonces, agarremos estas dos incertidumbres despreciables, las sumamos al cuadrado, las contribuciones, y le sacamos raíz. Esto se llama resto. A este numerador que está aquí, a esto de aquí, chicos, le vamos a llamar resto. Resto, a eso se le llama resto. Y ese resto que yo tengo ahí, lo divido entre la incertidumbre estándar combinada de la gravedad local. Y me da un valor, 0,016. Si el valor que tengo es menor a 0,3, yo puedo decir que esas incertidumbres del resto son despreciables. ¿Por qué puedo decirlo? Porque si es menor a 0,3, el aporte que yo tengo sobre ellas es menor a un 5%. Entonces, prácticamente aquí, la única incertidumbre que es importante es la incertidumbre que está asociada a la incertidumbre por ecuación, chicos, esta que está aquí. Estas de aquí son despreciables. Voy a ponerles una X, no porque estén malas, ni porque haya que borrarlas, es que son despreciables. Entonces, yo aquí estoy en un caso particular, un caso donde no puedo calcular grados de libertad para ver si se cumple o no el teorema del límite central. ¿Por qué? Porque las tres incertidumbres tienen un número infinito de grados de libertad. Y este es un error muy común entre mis colegas metrólogos, así que ustedes no lo van a cometer porque están llevando el curso conmigo. Yo no puedo garantizar que aquí se cumple el teorema del límite central. ¿Por qué razón? Porque lo que predomina es una distribución rectangular. Y para que se cumpla el teorema del límite central, tiene que predominar una distribución normal, no una rectangular. Entonces, a ver, vamos a irnos al open board un momentito.
Vamos a irnos porque esto necesito que esté absolutamente claro. Un momentito. Vamos a hacerlo en una pizarra nueva. Ahí no sé si la ven, ¿verdad? Usted tiene posibles casos, digamos. Un caso es donde usted tiene una incertidumbre. Digamos, usted quiere saber la incertidumbre expandida. Entonces, usted va a determinar si se cumple el teorema del límite central. Si usted tiene una incertidumbre por repetibilidad, que no es despreciable, entonces usted lo que hace es que utiliza la fórmula de los grados efectivos de libertad y con esa fórmula de los grados efectivos de libertad determina el factor de cobertura y con el factor de cobertura determina la incertidumbre expandida. Ese es el método que ya vimos. Este es como un primer caso. Hay un segundo caso que se llama el predominio de una distribución rectangular. Cuando solo hay una distribución rectangular y el resto son despreciables, resulta que no se cumple el teorema del límite central. No se cumple el teorema del límite central. ¿Y qué hacemos cuando no se cumple el teorema del límite central? Bueno, vamos a calcular el factor de cobertura de esta manera. Yo sé que es un poquito raro, no lo estoy demostrando, pueden ver la demostración en el material, que es la probabilidad de cobertura por raíz de 3. ¿Cuándo predomina una distribución rectangular? Entonces usted toma la probabilidad de cobertura, que es de un 95.45 por raíz de 3, le da 1,65. Y la incertidumbre expandida va a ser K por la combinada, donde este factor K de acá es el que va a valer 1,65, que es este valor de aquí. Y es el caso en el que estamos nosotros, porque aquí está predominando una distribución rectangular. No se cumple el teorema del límite central. ¿Qué significa no cumplir el teorema del límite central? Que el factor de cobertura no es K igual 2 porque la distribución no es normal, ¿verdad? Eso significa que no se cumple el teorema del límite central. Y el tercer caso, básicamente, es cuando hay un predominio de dos distribuciones que son rectangulares. Vamos a ponerlo así. Cuando usted tiene dos distribuciones rectangulares, chicos, aquí ustedes lo que tienen que hacer es saber que dos rectangulares conforman una distribución que se conoce como la distribución trapezoidal. Eso es lo que da como resultado la convolución. Y esta convolución de una trapezoidal se caracteriza por el tamaño que tiene cada uno de estos dos semi-intervalos, A1 y A2. Vamos a calcular un beta, que básicamente va a ser la diferencia en valor absoluto de esos dos semi-intervalos entre su suma. Y con este beta y una fórmula que está, que es la ecuación número 61 del material del capítulo 3, usted puede determinar el factor de cobertura acá y así determinar la incertidumbre expandida. Si el caso suyo no está en ninguno de estos tres, es muy probable entonces que se cumpla el teorema del límite central, y si se cumpliera el teorema del límite central, usted puede garantizar que el factor de cobertura es K igual 2. ¿Cuándo se cumple el teorema del límite central? Cuando no predomina ninguna incertidumbre por encima de las demás, o la que predomina es una incertidumbre que sigue una distribución normal. Ahí es donde decimos que se cumple el teorema del límite central. ¿Ok? Ahora, volvamos a nuestro ejercicio de la gravedad local, porque entonces ya ahora vamos a tener un poquito más de criterio para poder entenderlo. Entonces, veamos la solución. Veamos la solución. En la solución yo sé que predomina entonces una distribución rectangular. Entonces, el factor de cobertura, como ya les dije, es 1,65, que es P por raíz de 3. Calculo la expandida y la redondeo a dos cifras significativas. Chicos, vea que para tener dos cifras necesito 5 decimales. Por lo tanto, necesito reportar el mensurando con 5 decimales. Si usted lo reporta con más de 5 decimales, está malo. Y si lo reporta con menos de 5 decimales, está malo. Un mal reporte de la incertidumbre anula el resultado. ¿De acuerdo? Y además, cuando usted reporta la incertidumbre, tenemos que reportar el factor de cobertura, el tipo de distribución y la probabilidad de cobertura. Entonces, esta es la forma correcta en que usted debería reportar la gravedad local. Y si usted ya se había decepcionado, no sé, de que la gravedad no era 9,81, todavía puede usted
saber cuál es el valor más real que tiene de la gravedad local. Y entonces usted se podría preguntar por qué se usa 9,81. Bueno, porque ese es un valor del promedio en toda la Tierra, pero no es que sea el valor real. Y vamos a ver, vamos a hacer un poquito de trabajo crítico. Yo siento que necesitamos ponerle un poquito más a este curso, me lo están descuidando un poco. Sentí que el primer parcial está un poquito bajo por ahí. Hubo gente que salió muy bien, pero hubo gente que salió muy mal. Entonces yo les invito a que tratemos de llevar un poquito al día este curso, ¿verdad? En general, los que hicieron el diagnóstico siento que lograron estudiar bien y aclarar y prepararse. Entonces yo voy a estar posiblemente dejando un diagnóstico a lo largo de esta semana para que lo hagan en la próxima, ¿verdad? Este tema de incertidumbre es fundamental dominarlo bien. Es tal vez el tema más importante de todo el curso. Entonces sí les voy a pedir que lo trabajemos bien, ¿verdad? Entonces por ahí les voy a estar subiendo algún diagnóstico que les puede servir un poco para medir cómo están. El capítulo 3 yo lo elaboré de tal forma que viene con ejercicios resueltos paso a paso. Son como 20 ejercicios. Y está hecho de tal manera que si usted sigue los ejercicios paso a paso, no vas a tener problema a nivel comprensivo. Pero entonces necesito que los vayan trabajando. Adicionalmente, les adjunté esta práctica, la práctica 3, que viene con toda la solución de todo. Entonces, yo sí necesito que le empecemos a dedicar tiempo a esa parte, ¿verdad? Para poder alinearnos un poquito por ahí. Ok, bueno, quería antes de terminar, en los últimos minutitos que nos quedan aquí, robarles aquí unos 10 minutos más, nada más para mostrarles algo que yo creo que es importante a nivel crítico, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver si logro cargar esto. Digamos, una de las cosas que yo quisiera que usted pudiera desarrollar en este curso es su capacidad crítica. Yo no sé si ahora, digamos, usted ve los problemas de escritura del sistema internacional en la calle. No les ha dado por eso. De ir a salir no sé, tienen que salir y revisar si están el 1.8 metros que ponen en Spoon, si lo están escribiendo bien. No han visto ese tipo de cosas. O en las botellas de refresco, o en los productos, ¿verdad? Si se está escribiendo bien el sistema internacional. Hay que ser críticos. ¿Verdad? Por lo menos uno tiene que darse cuenta si las cosas se están haciendo bien o mal para poder corregirlas. No podemos asimilar que algo esté mal y naturalizarlo. Por eso es que no estoy muy de acuerdo con las curvas. Yo más bien estoy más de acuerdo en que mejoremos. Está bien. Si nosotros mejoramos, yo creo que eso está muy bien. Entonces quiero que veamos esto. Vamos a ver ¿qué me dicen ustedes? Esto es un certificado de calibración. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han visto uno, pero les voy a presentar un certificado, digamos, un ejemplo de un certificado. Ahí dice gas, termómetros, España, etcétera. Los certificados de calibración tienen un número, tienen un código específico, ¿verdad? El nombre de un cliente, persona de contacto, descripción, manómetro tipo Bourdon, patrones que se emplean, el método, presión aplicada con bomba manual. Entonces hay una descripción de cuál es el método, cuál es el fluido que se empleó y los resultados. Entonces vean estos resultados, chicos. No sé si los logran ver. Dice, este es el punto, este es el mensurando, ¿verdad? Subida, bajada y media. Subida y bajada es porque uno calibra realizando una curva de histéresis mecánica. Luego viene la diferencia y viene la incertidumbre expandida. No sé si ustedes sienten algo aquí como que no anda bien. ¿Qué sienten ustedes ahí? Ahí dice, la incertidumbre expandida se ha multiplicado por la incertidumbre típica por un factor de K igual 2, que es para una distribución normal, ¿ve? Lo que yo les he dicho, que corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. ¿Cómo ven ustedes el reporte de esos resultados? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Sienten que está bien? Hay uno que la incertidumbre expandida es 0. Hay uno donde la incertidumbre expandida es 0. Exactamente. Ya usted se dio cuenta como que algo le están, como que hay un fraude raro ahí, ¿verdad? Faltan más cifras, ¿no? Falta Profe, al es que, menos una sí, cifra. ajá. Al Es que menos tienen, una unos cifra. tienen 2 y los otros una, nada más. Entonces, ¿qué puedo decir de este certificado? Yo no lo acepto. Yo no puedo decir que este resultado, o sea, yo no puedo darle en metrología, lamentablemente esto funciona así, o está bien o está mal. Si hay duda, es un 0. Entonces esto yo no se lo puedo admitir al cliente, yo tengo que llamar al laboratorio. Yo debería poder llamar al laboratorio y decirle, vea señores, necesito que me revisen la incertidumbre porque yo considero que ese certificado está erróneo. Eso pasa típicamente en Costa Rica, chicos.
los certificados, muchos laboratorios, incluyéndome, puede ser que yo en mi carrera haya emitido algunos con errores, es importante que ustedes revisen eso. Este certificado para mí está mal emitido. Entonces, el certificado, muchas veces los auditores lo que se fijan es que venga con las firmas y que las fechas estén bien. Bueno, ustedes como ingenieros tienen que revisar que el reporte de incertidumbre sea el adecuado. Aquí la incertidumbre debería tener 2 cifras significativas y es inaceptable que un valor de incertidumbre tenga incertidumbre 0, ¿verdad? Eso es absolutamente ilógico, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero no es que debería tener 3 o eran 2. No, 2 cifras significativas, pero puede ser que sean 3 decimales, porque el 0,0 no son significativos. Por ejemplo, si usted tiene 0,017, ahí tendría 2 cifras. ¿Me explico? Vamos a verlo aquí en el Open Board, porque esto sí necesito que no nos quedemos con la duda. Por ejemplo, si yo reporto una incertidumbre, señores, así, vamos a ponerlo 0,04, no sé, bar. ¿Cuántas cifras significativas tiene esto? Tiene solo una. Los ceros no son significativos. Para que tenga 2 cifras necesitaría un decimal más. Puede ser que sea un 2. Aquí ya sí tiene 2 cifras significativas, ¿lo ven? Bueno, no se ve la pizarra. Ah, no se No ve. está Pero compartiendo espérate. pantalla. No se ve todavía. Ahora sí se ve. Sí, señor. No, Ahora sí yo, se ve. yo no decía, profe, tres decimales, sino, o sea, 3 cifras significativas, más bien, no es que debería No. tener. No, 2 cifras significativas. Ah, ok, Eso es ok. una discusión fuerte que se ha dado, pero realmente fíjate que el convenio es utilizar 2 cifras significativas nada más. Por ejemplo, si usted tiene un valor que sea 5.328, qué sé yo, divide, ¿esto cómo debería quedar en 2 cifras significativas? 5,3. Así es como debería quedar. Y usted dice, pero pierdo un montón de información, sí, pero ya aquí tiene las 2 cifras significativas en la incertidumbre. ¿Verdad? Ahí las tiene. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, bueno, quiero que veamos otro certificado, chicos. Yo por lo menos quisiera que en este curso ustedes adquirieran un poquito de esa capacidad crítica, porque precisamente a veces yo me pregunto, bueno, ¿para qué ustedes tienen que aprender a llevar un curso de metrología? ¿Qué es lo que uno debería llevarse de un curso de metrología? Bueno, posiblemente una de las cosas que yo esperaría es que usted tenga argumentos para poder defender la verdad. Eso a veces es necesario, ¿verdad? Eso a veces es necesario. Este no sé si se ve muy bien, está un poquito pixeleado, pero se los voy a mostrar a ver qué me dicen. Este es el Profe, yo tengo ejemplo. una duda. Sí. O sea, yo comprendo cómo es que se hacen las cifras significativas y todo lo demás, pero ¿por qué es que yo prefiero perder esa información? O sea, si es 5,328, ¿por qué prefiero no incluir ese 28 si eso me brindaría más información, si sería más completo eso? Claro, no, es una pregunta absolutamente buenísima, ¿verdad? Porque es un asunto de claridad en el resultado. A ver, si usted metiera más información en la incertidumbre, no tiene mucho sentido tener precisión en la incertidumbre cuando usted lo que quiere es precisión en el mensurando. Entonces, en la práctica se ha demostrado que meterle muchas cifras significativas a la incertidumbre no te mejora la precisión de un resultado. Porque a la larga, lo que necesitamos es que el mensurando sea el que esté bien. Incluso hay algunos laboratorios que te reportan una única cifra significativa y no es que esté del todo mal, pero no es una buena práctica, ¿verdad? Entonces, el usar más de 2 cifras significativas a nivel comprensivo se vuelve confuso. Está bien, usted está perdiendo información, pero estás ganando tal vez, yo sé que sonará raro, un poquito más de practicidad para que el cliente pueda interpretar mejor los resultados. Entonces, más que todo es por eso, por un tema más práctico, ¿verdad? Y eso es una discusión muy fuerte porque, por ejemplo, en metrología de grandes masas, yo tengo colegas que ellos prefieren usar 3 cifras significativas. Sin embargo, la GUM recomienda que no sea así. Claro, la GUM no te lo exige. La guía de estimación de incertidumbre no es que te dice que te van a penalizar si usted usó una cifra más, ¿verdad? O sea, uno podría decir, depende si usted lo justifica, puede ser que sí. Lo que ya no puedes hacer es usar 5 cifras significativas, ¿verdad? Porque realmente la interpretación, realmente la información que usted gana reportando más decimales en la incertidumbre,
complica incluso que el hecho que tienes que reportar más incertidumbres en el mensurando, y esas incertidumbres, esas cifras además que usted tiene que meter en el mensurando, probablemente sean irrelevantes, sean cosas que usted ni siquiera midió. Entonces, más que todo por eso, por un tema práctico, es que no se incluyen, ¿verdad? Es la respuesta que te puedo dar, digamos, en este momento. Y no pretendo convencerlo absolutamente, porque yo tampoco estoy absolutamente convencido, pero sin embargo es como el tema a nivel práctico para que usted pueda interpretar mejor los resultados. ¿De acuerdo? Sí, sí tiene sentido, sí tiene sentido. Gracias. Mucho gusto. Vean, no sé si logran ver este. Está un poquito pixeleado. Pero usted le dicen que eso es la calibración, el resultado de la calibración de un termómetro, ¿verdad? No estoy presentando todo el certificado, solo eso. Entonces dice la lectura del patrón, la lectura del instrumento, la corrección, que es la diferencia, ¿verdad? Y la incertidumbre. Cuando te dicen solo incertidumbre, es expandida. Pero no sé cómo sienten ustedes esa incertidumbre. Si ustedes ven, la primera dice No 0,15. tiene el más menos. No tiene el más menos, sí, digamos que sí, podría tenerlo. No es obligatorio, pero sería bueno que viniera el más menos. ¿Verdad? ¿Qué más? Profe, no hay consistencia en las cifras significativas. A ver, no hay consistencia en el sentido de que una incertidumbre viene en 0,15 y la otra solo con una cifra significativa. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, la lectura del instrumento tiene 4 cifras significativas y la incertidumbre 2. La lectura del instrumento, sí, correcto, porque el instrumento posiblemente, bueno, es un termistor que tiene una incertidumbre hasta el segundo decimal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Uno puede dar en la indicación del instrumento un decimal más de los que el instrumento está indicando. ¿Qué piensan ustedes? Es una buena pregunta. No sé si me explico. O sea, bueno, si la lectura del instrumento más pequeña es 0,01, entonces la incertidumbre sería 0,005, ¿no? eso sería la división de escala, pero hay que hacerle todo el tratamiento, dividirla entre raíz de 3, aplicarle el factor de cobertura que es K igual 1.65 y ahí te va a dar otro valor. Porque recordad que eso que decís de 0,005 es el más menos de distribución rectangular, pero tenés que darle el tratamiento estadístico para convertirla en una incertidumbre expandida. Pero digamos que sí, fuera más o menos 0,005, digamos que fuera más o menos ese valor. De ahí, si necesitarías entonces, o sea, si usted quiere reportarlo bien, necesita reportar la incertidumbre en lo a medida de lo posible con 2 cifras significativas. Yo considero que en el segundo valor de 0 y en el de 125, yo sugeriría reportar un decimal más, aunque el instrumento no lo mida, para que haya consistencia con la incertidumbre. Igual en la corrección, en la lectura del instrumento y en la lectura del patrón. ¿Me explico? Porque si no, nos va a quedar la incertidumbre con una cifra significativa y eso genera ya un error más bien muy grande en la incertidumbre. ¿Verdad? Ok. Bueno, está bien. Eso da un tema de discusión, ¿verdad? Aquí en metrología, lamentablemente, no hay respuestas absolutas en todo, pero ese es el criterio, por lo menos mío, para no perder información, porque usted está haciendo un gran esfuerzo de calcular una incertidumbre para que al final posiblemente, si esto hubiera sido 0,014, estás perdiendo el 40% del valor de incertidumbre por un redondeo mal hecho, ¿verdad? Y que usted puede hacerlo, puede mejorarlo, ya sea aumentando la incertidumbre para que siempre te quede mayor a la calculada o utilizando 2 cifras significativas, ¿verdad? Ok, ese es un certificado del INTI, ¿verdad? El INTI se considera uno de los mejores laboratorios en Latinoamérica para lo que corresponde a este tema de incertidumbres, ¿verdad? Veamos algunos otros, uno más, nada más para irnos a almorzar, chicos. Vamos a ver si lo logramos ver Ustedes pueden buscar ahí certificados, ¿verdad? Y ustedes mismos tener ahí un poquito más de sentido crítico. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si lo logran ver, pero en este certificado sí está un poquito pixeleado, pero se presentan 4 decimales, básicamente en lo que es la medición. Esto, si no me equivoco, es tensión, pero la incertidumbre aparece con una cifra significativa. ¿Eso estaría mal? Bueno, tal vez no si esa incertidumbre es redondeada hacia arriba.
¿verdad? Y hay consistencia. Entonces, de repente a mí me parece que no está del todo tan mal, ¿verdad? Pero entonces cada laboratorio tendrá que definir cómo reporta su propia incertidumbre, ¿verdad? Termino con un último comentario, chicos. A ver, nosotros somos ingenieros y como ingenieros tenemos algo que tenemos que tener muy presente, que tenemos que desarrollar un sentido crítico ante la información, ¿verdad? Es decir, si a usted le van a preguntar, mire, señor ingeniero, ¿ese certificado está bien o está mal? Y usted tiene que tener la capacidad de poder argumentar y tomar una decisión si está bien o si está mal. O saber qué clase de información adicional necesita para poder mejorarlo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son importantes. Yo voy a estarles subiendo esta semana ejemplos de algunos certificados y vamos a tal vez comentarlos por ahí, a ver qué les parece a ustedes, si pueden ser mejorables o no los resultados que se presentan. Yo creo que es importante eso. También quisiera, yo sé que están con muchas cosas, pero que también ahora que les he estado enviando el examen, ustedes revisen un poquito qué son las cosas que ustedes sienten que necesitan mejorar. A mí me parece muy bien que ustedes ya me hayan dicho qué aspectos sienten que se pueden mejorar, por ejemplo, en lo de Fermi, en cosas que tal vez ustedes no sienten que domina bien. Yo creo que eso está bien. Creo que algunas cosas tienen que ver con las condiciones en que se hizo la evaluación. Yo lo entiendo perfectamente. Pero también yo quisiera que ustedes tuvieran su parte crítica, ¿verdad? Y ustedes mismos dijeran, bueno, si yo quisiera ser realmente un buen ingeniero y por lo menos aprender de esta parte de metrología, yo tengo que dominar la materia que está aquí. ¿Qué me falta para poder entender las cosas bien? Creo que a veces uno de los errores que cometemos en ingeniería, y me incluyo porque puede ser que yo también, es que aplicamos exámenes, se califican, pero no hay como una retroalimentación. Entonces yo quisiera que tomaran el examen que yo les estaba enviando estos días y lo revisaran un poco para ver en qué aspectos es que ustedes necesitan mejoras para evitar volver a cometer los errores, digamos, no solo en este curso, sino en su futuro profesional en muchos aspectos, ¿verdad? La mejora continua tiene que ser algo que debería estar metido dentro de todos nosotros. El querer hacer las cosas mañana mejor de como las hice hoy. Si hoy no me salieron muy bien, pero mañana les hago mejor, yo eso lo valoro más. Lo valoro mucho porque por lo menos sé que hubo un crecimiento. Entonces les voy a pedir que eso lo revisen por ahí. Les quedo pendientes con el video, chicos. Entonces ahí les voy a estar avisando para que lo vean. Con esto cubrimos ya un poquito el tema de incertidumbres. Es posible que la otra semana sigamos hablando un poquito más de esto, porque yo creo que este tema es importante. Sí les voy a pedir que vayan revisando el material del capítulo 3, ¿verdad? Y si requieren consulta, me avisan. Yo voy a estar conectado en la tarde. Eso sí, les voy a pedir a partir de las 2:30. A las 2 en punto no puedo porque tengo ahí una cosita, pero a partir de las 2:30 yo voy a estar por acá. Nada más se conectan con este mismo link si quieren, ¿verdad? Si pueden escribirme un correo antes, se los agradezco para saber que se van a conectar. Y si no pudieran, cualquier cosa, podemos programar alguna sesión en otro día. Puede ser el viernes en la tarde-noche, después de las 4 o 5 de la tarde, si ustedes quieren, pero sí dedíquenle un poquito de tiempo al curso, les voy a pedir, ¿verdad? Como les digo, estoy de su parte y quiero que aprendan, la verdad. Pero entonces necesito ver un poquito también esa respuesta de parte de ustedes. Entonces, se los agradezco, les agradezco su paciencia y no sé si hay algo más que quisieran decir. Profe, entonces para confirmar, es en su canal Física con Sal y Pimienta que están los videos. Exactamente, ahí es donde los voy a subir, en Física con Sal y Pimienta, ahí voy a subirlo porque sí me dijeron que les cuesta a veces mucho bajarlos desde los links de OneDrive, entonces prefiero subirlo a YouTube, no tengo ningún problema. No, con mucho gusto, chicos, y entonces ahí estamos conversando, está bien, o sea, no bajemos la guardia, no se me tiren atrás, ¿verdad? Recuerden que los ingenieros necesitamos tener siempre carácter y fuerza, así que sigamos adelante, chicos. Ahí nos estamos conversando, entonces.